Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. La Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca les da la más cordial bienvenida. Somos familias comprometidas con la expansión del reino de Dios. Existimos para adorar a Dios, discipular al creyente, evangelizar al inconverso, ministrar a Dios y al creyente. ¡Viva el Perú! ¡que vive el Perú! ¡Vive el Perú! ¡Vive el Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Buenos días. Estamos cerca de celebrar 200 años de independencia como país. Dios ha sido bueno con nuestro pueblo. Nos ha dado diversidad de recursos, diversidad de climas y diversidad de gente. El Salmo 33:12 dice: Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Dios quiere bendecir a nuestro pueblo. Pero para eso es necesario que le conozcan, para que puedan vivir bajo la sombra de su protección. ¿Qué les parece si entonamos el himno nacional? Sus luces del sol, que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. En su cima los Andes sostenga
y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos, lo siempre, y antes sus luces del sol. Que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elegó. Que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elegó. Que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elegó. ¡Viva el Perú! Eres mi fuerza y mi sostén, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Siempre te busco con fervor, con humildad me rindo hoy. Eres mi todo, Dios. Cristo Salvador, digno de adorar. Cristo Redentor, digno de adorar. Tomaste mi pena y mi cruz, resucitaste con poder. Eres mi todo, Dios. Mas cuando débil yo estoy y mi corazón vacío está, eres mi todo, Dios. Cristo Salvador, digno de adorar. Cristo Redentor, digno de adorar. Tomaste mi cena y mi cruz, resucitaste con poder. Eres mi todo, Dios. Mas cuando débil yo estoy y mi corazón vacío está, eres mi todo, Dios. Cristo Salvador, digno de adorar. Cristo Redentor, digno de Hermanos, buenos días. Les saluda Sarela Mucha y hoy voy a compartirles mi testimonio. Primeramente quiero dar gracias a Dios porque en su soberanía
Él permitió que yo regresara a casa y que hoy pueda compartir con ustedes. Nuestros cuerpos reaccionan de diferente manera al COVID. Para mí fue muy doloroso. Mis síntomas comenzaron a partir de la segunda semana. Comencé con dolor de cuerpo, dolor de cabeza, me dolía la espalda, náuseas, fiebre, pero lo que más me desesperaba era no poder respirar. El pecho se me cerraba, sentía como agujas ahí. Me sacaron una tomografía y estaba con el 40% de inflamación. Los doctores dijeron que estaba iniciando con neumonía y me sacaron un examen de AGA para ver la oxigenación en la sangre. Decidieron pasarme a la carpa 2 para poder darme otro tipo de tratamiento con antibióticos y ponerme oxígeno. Cuando me llevaron a la carpa, yo sentí mucho temor. Cada día que pasaba era peor, me sentía más mal y tenía mucho dolor. Hermanos, yo pensé que yo me iba a morir y yo le pedí a Dios de que me ayudara, de que me sanara. Le prometí muchas cosas. Sé que en todo este tiempo es Él quien me sostuvo. Que su gracia y misericordia estaban conmigo, estaban a mi favor. Le pedí tantas cosas y le dije que hiciera su voluntad en mi vida. Cuando salí de alta, a los pocos días yo me sentí mal. Visité a un doctor y me sacaron una tomografía. Para entonces ya tenía el 70% de los pulmones afectados. Me iniciaron un tratamiento. Aún sigo en tratamiento. Hoy visité al doctor y me dijeron de que al ver las placas me dijeron que tengo una afección al 80% de los pulmones, de ambos pulmones, y que solo he estado respirando con el 20% de mis pulmones. Realmente, hermanos, esto es un milagro porque sé que Dios ha respondido a mis oraciones y ha permitido que hoy yo pueda estar aquí, dándome una nueva oportunidad. Doy gracias a Dios. Hermanos, yo quiero darles gracias a ustedes por cada llamada. Gracias por cada mensaje, por mostrarme su amor de mil formas. Gracias, hermanos, por la provisión que me han dado. Gracias por mostrarme tanto amor para mí y para mi familia. Gracias a cada uno de ustedes. Ustedes son mi familia y les agradezco todo lo que han hecho por mí. Gracias también al Ministerio de COVID. Hermanos, yo estoy aquí para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Y para pedirles también que se sigan cuidando, cuídense mucho, esta enfermedad es muy dolorosa. Gracias, amén. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti.
Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Que Dios bendiga a la Iglesia de Salamanca. Feliz aniversario. Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos al culto de la Iglesia de Salamanca. Gracias a Dios por permitir alimentarnos espiritualmente todos los domingos a través de este medio de comunicación. Sigamos compartiendo los cultos en línea a nuestras amistades. Será de mucha bendición. El texto bíblico de esta semana es en Hechos 11, 19, 30. Dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hermanos, oremos antes de escuchar el mensaje de hoy. Dios, te damos gracias por permitir estar unidos no físicamente, sino de corazón. Gracias, Señor, te damos también porque día a día nos cuidas, Señor. Te pido que tú pongas tus manos sobre los corazones de todas las personas que van a escuchar tu mensaje y que nos ayudes a poner en práctica nuestro día a día. También te pido por aquellos hermanos que están pasando por difíciles momentos, Señor, en sus vidas, y que los ayudes a poder resolverlo, Señor, y que tú seas su sustento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Buenos días, querida Iglesia Salamanca, querida familia espiritual, queridos amigos que nos están acompañando el día de hoy. Estamos muy contentos por esta oportunidad que tenemos de estar juntos, de llegar hasta sus hogares con esta transmisión. Esperamos que esté siendo un tiempo de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Hemos llegado ya al último domingo del mes de julio, que para nosotros ha sido nuestro mes de aniversario. Nos hemos gozado desde la primera semana con esta reunión que tuvimos en línea, donde tuvimos a través de la plataforma Zoom un tiempo de participar de cantos, un tiempo de escuchar testimonios especiales. También escuchamos versículos de memoria, tantas cosas que pudimos hacer ese domingo, que el culto fue un poquito más largo, pero
muy provechoso. Además, durante el mes de julio hemos seguido escuchando también testimonios, versículos de memoria. Ha sido un tiempo precioso para nosotros poder celebrar nuestro aniversario. Y el tema del día de hoy tiene que ver específicamente con un tema relacionado a la iglesia. Hemos titulado el mensaje del día de hoy, Una iglesia viva. Y antes de entrar directamente a la enseñanza, quiero más bien explicar dos cosas que nos van a servir para poder poner nuestra mente en el tema del día de hoy. En primer lugar, ¿a qué nos referimos cuando decimos iglesia? Bueno, cuando en Mateo capítulo 16 el Señor Jesucristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la expresión que Jesús usa es la palabra eclesía. Lo que Jesús está diciendo es, sobre esta roca edificaré, construiré mi eclesía. ¿Pero qué es eclesía? Bueno, la palabra eclesía es un término bastante común en el tiempo de Jesús y básicamente significa en términos generales una reunión de ciudadanos llamados desde sus hogares a un lugar público. Esa palabra eclesía se usaba para explicar reuniones que sucedían. En algunos momentos, por determinados asuntos, se convocaba a un grupo de personas, determinadas personas, se las llamaba de un lugar para que se reuniesen a otro lugar, con el propósito de explicar, de enseñar, de tratar diferentes temas, pero también de recibir encargos. Entonces, la iglesia es la eclesía del Señor Jesucristo. Y de esta definición quiero compartir dos verdades. Número uno, compartir que la iglesia o la eclesía de la que estamos hablando y de la que queremos hablar es un grupo de personas y no es un edificio. Cuando empezó la pandemia cerraron los templos, pero la eclesía siguió funcionando, porque la iglesia no son los edificios. La iglesia son las personas. Son las personas que además han sido llamadas, porque eclesía es un grupo de personas llamadas por Dios para salvación. Dios nos ha llamado de nuestra vida de pecado y a través de la obra del Espíritu Santo nos ha hecho entender que estábamos pecando contra Dios, que nuestro camino era camino de muerte y a través del Espíritu Santo habrá dado arrepentimiento en nosotros y hemos clamado a Jesús como nuestro Salvador. Así que hemos sido llamados por Dios para salvación, pero también llamados para recibir el encargo de amar a las personas como Dios las amaba, de compartirles el Evangelio y de orar para que más personas puedan conocer a Jesucristo como Salvador personal. La eclesía son un grupo de personas llamadas por Dios para cumplir el encargo de Dios, para vivir bajo los preceptos de Dios. Así que esto es eclesía. Y el día de hoy vamos a ver parte de la historia de una eclesía local, de una iglesia local, como somos nosotros, una iglesia local. Y cuando nosotros, esto es lo segundo que les quiero decir, que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia y vemos relatos de la vida, por ejemplo, de personas que Dios transformó, que Dios usó, en este caso de iglesias, que Dios deja registro en su palabra de lo que Él hizo con ellos, por supuesto, es un registro para que sepamos lo que Dios hizo con ellos. Pero además es un registro para que sepamos lo que Dios puede hacer con nosotros. Así que cuando escuchemos el mensaje del día de hoy, pensemos en esto, en lo que Dios hizo, pero pensemos también que es algo que Dios puede hacer con nosotros. De hecho, este es un buen acercamiento cuando estudiamos la Biblia, cuando vemos lo que Dios hace en diferentes personajes. Lo hizo con ellos y lo puede hacer con nosotros. Así que antes de comenzar, vamos a tener un tiempo de oración. Acompáñeme a orar, por favor. Padre bueno, te doy gracias en esta mañana porque a muchos de los que estamos en este tiempo reunidos, atentos, Señor, a este culto en línea, tú nos has llamado, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Por gracia, Señor, nos llamaste. Pero también, Señor, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal y darnos una nueva vida en Cristo, también nos diste, Señor, un encargo, Padre Celestial, de seguir la misión de Jesús. No solamente de edificarnos unos a otros, sino también de extender el mensaje del Evangelio. Y oramos para que en esta mañana, Dios, al mirar lo que tú hiciste en y a través de la iglesia en Antioquía, podamos también, Señor, inspirarnos y
animarnos, Señor, decidirnos a que también hagas esa obra en y a través de nosotros. Ayúdanos a aprender de este ejemplo, Señor, para gloria tuya te pedimos. Oramos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a Hechos capítulo 11, versículos 19 al 30. Como había mencionado, es la narración de una iglesia local. Y vamos a sacar enseñanza para nosotros el día de hoy de esta iglesia. Recuerden, lo que Dios hizo con ellos, también lo puede hacer con nosotros. El título del mensaje de esta mañana es Una iglesia viva. Entonces, vamos a ver 4 enseñanzas o 4 características de una iglesia viva. Vamos a leer primero de corrido los versículos del 19 hasta el 30 y luego una vez más vamos a volver, no versículo por versículo, pero sí vamos a resaltar algunas enseñanzas sobre la dinámica de la iglesia. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, esto es una parte de la historia de la iglesia en Antioquía, y aquí quisiera sacar 4 características de las cuales podemos aprender. En primer lugar, la primera característica es que una iglesia viva es una iglesia que anuncia el Evangelio. Versículos 19 y 20. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron de Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces, en Hechos capítulo 7 se nos va a narrar cómo Esteban fue muerto por apedreamiento. A Esteban lo apedrearon, a Esteban le quitaron la vida por ser un seguidor de Jesús. Y esto causó mucho miedo en la iglesia. Bueno, no voy a profundizar en este tema ahora, pero recuerden que en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús les dice a los discípulos que ellos recibirían poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que había sucedido hasta ahora es que los discípulos, hasta antes de la muerte de Esteban, no habían salido, y los que habían sido ganados no habían recibido el encargo, no habían obedecido el encargo, no estaban yendo. Entonces, después del apedreamiento de Esteban, lo que sucede es que hay una persecución y los creyentes empiezan a huir, porque lo que está sucediendo es que les están quitando la vida por ser creyentes. Así que quiero comenzar diciendo esto. Lo que nos dice Hechos capítulo 1, versículo 19, es que lo que pretendía dañar a la iglesia, Dios lo usó para bien. Dios usa las adversidades para mover a su iglesia hacia lugares y personas que necesitan el evangelio. Hermanos, para nosotros, por ejemplo, el tiempo de la pandemia
ha sido en empujarnos a entrar a los medios digitales a través de internet, a través de YouTube, a través de Facebook, quizá algo que no hacíamos antes, a llenar o a buscar estar presentes en un espacio donde existen personas que pasan su tiempo y que necesitan escuchar el Evangelio. Ahora tenemos una virtualidad que no vivíamos hace 10, 15 o 20 años atrás. Muchos de nosotros hemos visto en algún momento la virtualidad con recelo, con cuidado, con no querernos entrar en esa área de trabajo. Sin embargo, lo que ha hecho esta pandemia es movernos, por ejemplo, hacia la virtualidad, a poder tener reuniones no solamente a través de la plataforma Zoom, sino a compartir devocionales, a compartir mensajes. Yo sé que algunos de ustedes están compartiendo, por ejemplo, los cultos, los videos de los testimonios, bueno, cosas que antes no hacíamos. Es una adversidad, porque no deja de ser una adversidad, nos ha empujado a lugares que antes quizá no pudiésemos haber entrado o que quizá no teníamos como un plan entrar. Y Dios lo ha usado para que más personas que necesitan puedan escuchar el Evangelio. Eso es lo que sucedió en la iglesia de ese entonces. Dios usó la adversidad para que el mandato de Cristo pudiese cumplirse. Pero leamos el versículo 20, o leamos nuevamente el final del versículo 19. Dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Así que la segunda cosa que sucede es que los creyentes empiezan a compartir el evangelio, no solamente en lugares a donde antes no habían ido, sino también a personas a las que quizá antes no habían predicado. A toda persona sin distinción, porque el mandato de Jesús era predicar a toda criatura. Algunos habían elegido no predicar sino solamente a judíos, pero ahora lo están haciendo también a los gentiles. Bueno, de hecho el capítulo 11 nos muestra desde el primer versículo este asunto de la predicación a los gentiles. Pero está hablando de una predicación sin prejuicios, a toda persona. Este es el mandato a la iglesia, este es el mandato a los discípulos y es lo que está sucediendo. La iglesia está predicando a toda criatura, a toda persona sin prejuicio en lugares donde antes no había predicado. Así que la última cosa que quiero resaltar es que ellos están predicando el evangelio del Señor Jesús. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Una iglesia viva es una iglesia que llega a lugares, que llega a personas y llega con el evangelio del Señor Jesús. Nosotros, hermanos, como iglesia, queremos ayudar a las personas en necesidad. Queremos ayudar a las personas que tienen problemas familiares, problemas matrimoniales, que pasan por diferentes circunstancias. Pero lo que las personas necesitan, lo que estamos llamados en primer lugar a compartir, es el evangelio del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque eso va a producir el fruto. Vamos a ir al segundo punto, pero antes de leer el segundo punto quiero mencionar que la iglesia en Antioquía, o que la ciudad de Antioquía, fue conocida por sus negocios. Era una ciudad próspera, una ciudad de comercio, una ciudad sofisticada culturalmente. Se le llamaba la ciudad de la luz, pero también fue conocida por su gran inmoralidad. Ahí se había establecido lo que se conocía como la prostitución de adoración a diferentes ídolos que en esta ciudad tenían. Así que Antioquía era una ciudad de inmoralidad. Y la segunda característica de una iglesia viva es una iglesia que tiene fruto de su fe. Versículos 21 al 23. Y la mano del Señor estaba con ellos, con los que estaban predicando en Antioquía. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía.
cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Quiero resaltar lo que está en el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Algo que debemos aprender es que una iglesia viva tiene fruto de su fe, porque es una iglesia que ha sido transformada. Habla de una conversión. De hecho, la idea de arrepentirse es darse cuenta que estoy yendo en una dirección y como me doy cuenta que ese es un camino de muerte, me arrepiento y voy en la otra dirección. Lo que sucedía con las personas es que había conversión. Eran transformados, pero también eran usados para transformar. Y esto no se daba por el esfuerzo humano de la iglesia, sino era por el poder de Dios. El versículo 21 dice que la mano del Señor estaba con ellos. Es decir, que era el poder de Dios el que hacía que las personas pudiesen entender. Era el poder del Espíritu Santo, la mano de Dios que hacía que el mensaje que escuchaban llegase al corazón de los oyentes. Porque ellos creyeron y fueron convencidos, de modo tal que cambiaron su vida. Queridos hermanos, querido amigo que me escuchas, la sola profesión de fe no otorga un verdadero provecho. Es decir, yo creo, yo acepto, pueden ser simplemente palabras. Porque hay que adueñarse de la vida cristiana. Es un regalo, hay que adueñarse de este regalo que es el Evangelio para nosotros. Y tenemos que incorporar esa verdad en nuestra vida. No simplemente es repetir una oración, es entender y entregar nuestra vida a Jesús, es convertirnos. Así que si me estás escuchando en esta mañana, el Señor Jesús quiere salvarte de la condenación, pero quiere convertirte, quiere que te conviertas, quiere que cambies la dirección y el rumbo de tu vida. Dios quiere salvarte de la aflicción eterna. Dios puede hacer milagros en tu vida en este tiempo, pero quiere salvarte de la aflicción eterna. Y para que tú puedas transitar en esta vida, necesitas convertirte al Señor. Necesitas aceptar a Jesús como Salvador personal, y esto debe generar en tu vida una conversión, un cambio de vida. Versículo 23, todo esto sucede por la gracia de Dios. Cuando llegó, hablando de Bernabé, vio la gracia de Dios. Todo eso estaba sucediendo por la gracia de Dios. Recordemos, la ciudad de Antioquía era una ciudad inmoral. Quizá si lo viésemos como sociedad diríamos, no, estos no se merecen algo bueno. Pero es la gracia de Dios la que está produciendo este cambio. Porque una iglesia viva es una iglesia que tiene fruto de su fe. Una iglesia que ha sido transformada y que es usada para transformar. Y esto nos lleva a la siguiente, porque la tercera característica de una iglesia viva es que son seguidores de Jesús. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Note el cambio. Antes a los seguidores de Jesús, que también se les decía los seguidores del camino, porque Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. A los discípulos hay un cambio en la forma de llamarles. De decirles discípulos, ahora se les empieza a llamar cristianos. Un discípulo es un aprendiz, pero un cristiano es un seguidor. Durante un año, dice el texto que acabamos de leer, que de parte de Bernabé y de Saulo, la iglesia en Antioquía recibió enseñanza. Se convirtieron en discípulos, en aprendices. Pero ese proceso de aprender del Señor los transformó en cristianos. Los transformó en personas que hicieron de su principal tarea en la vida vivir bajo las enseñanzas de Jesús y seguir su ejemplo. Ese es el significado de ser un cristiano. Ser un cristiano no significa congregar a una iglesia. Ser cristiano significa hacer de tu principal tarea de vida vivir bajo las enseñanzas de Jesús y seguir
su ejemplo. Así que una iglesia viva es una iglesia, es un grupo de personas que son seguidores de Jesús. Yo quiero animarte a pensar en este momento, ¿eres un cristiano? ¿Eres un seguidor de Jesús? ¿Eres alguien que ha hecho de la tarea principal de su vida vivir bajo las enseñanzas y el ejemplo de Jesús? Porque esto es ser un cristiano. La palabra cristiano como tal, la verdad es que en este tiempo ha sido venida bastante a menos. No la mencionamos o no la usamos con el significado real que representa. Porque el cambio de vida de las personas que vivían en una sociedad tan inmoral como la de Antioquía, esta conversión y esta transformación de vida hizo que a ellos se les conociese como cristianos, personas que habían hecho de su principal tarea de vida el vivir bajo las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Entonces mi pregunta, ¿es usted un cristiano? ¿Somos una iglesia de cristianos, de seguidores de Jesús? Bueno, por gracia de Dios, pienso que sí. Pero si usted está pensando que quizá no es, entonces le invito a no solamente ser un simpatizante, sino a no solamente ser alguien que aprende, sino alguien que vive lo que la palabra de Dios enseña. Y la cuarta característica de una iglesia viva que encuentro en este pasaje es que una iglesia viva da socorro a los que padecen necesidad. Versículo 28 al 30. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Había un grupo de personas que eran entendidos de las cosas que venían en el futuro más cercano, más próximo. Uno de ellos, llamado Ágabo, les dice, va a venir una gran hambre, versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Una iglesia viva, los cristianos verdaderos sentirán compasión por sus hermanos que pasan necesidades. La noticia de que sus hermanos iban a pasar necesidad movió el corazón de los creyentes, de los discípulos, para que ellos tuviesen la iniciativa, porque fue algo hecho de manera espontánea. Aquí no indica que hay una indicación o un llamado a levantar, por ejemplo, una ofrenda. Simplemente ellos escuchan lo que tenían. Versículo 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, dieron de manera espontánea, pero también dieron conforme a lo que tienen. Nosotros sí tenemos el hábito de compartir las necesidades y siempre invitamos a que podamos ser parte de la necesidad del otro, supliendo la necesidad del otro. Y siempre los animamos a que lo haga de acuerdo a sus posibilidades. Aunque el Señor nos llama a dar de manera sacrificial, siempre es dar dentro de nuestras posibilidades. Yo no conozco tus posibilidades, pero tú sí conoces cuánto tú puedes dar para otras personas. Y Dios lo conoce. Y si tú escuchas acerca de la necesidad de otros, entonces es un llamado de Dios para participar. Pero los cristianos verdaderos sentirán compasión por sus hermanos que pasan aflicciones. Y no solamente se queda en intención, sino que es una acción. Versículo 30, lo cual en efecto hicieron. Se reunieron, tuvieron la idea, vamos a hacerlo, pero finalmente el versículo 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La ayuda y generosidad es una característica de la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia, hermanos, tenemos diferentes ministerios de misericordia. Tenemos, por ejemplo, el Kilo de Amor, a través del cual ofrendas específicas son recibidas para que familias puedan recibir bolsas con víveres o canastas de víveres, porque están pasando por necesidad. Tenemos, por ejemplo, Sembrando Vida, para que personas puedan recibir también ayuda para que los niños o adolescentes o aquellos quienes estén estudiando en casa puedan recibir lo que necesitan para continuar sus estudios.
Tenemos en este tiempo, por ejemplo, un fondo específico que se ha levantado para las familias que han estado, que están y que probablemente estarán atravesando casos de COVID, donde no solamente tiene que ver con enfermedad específicamente, sino tiene que ver también con la recuperación de la enfermedad o incluso apoyar a familias que no han podido trabajar porque el COVID y la pandemia ha hecho que pierdan su trabajo y pasan por adversidades. Y solemos compartir esto como motivo de oración, y muchos, llamados a la compasión, dan de lo que pueden dar, y esto hace que puedan ser familias bendecidas. Creo que semana a semana hemos escuchado testimonios acerca de la gratitud para con Dios a través del cuidado de nuestra iglesia local. Y queremos seguirlos animando, hermanos, porque la ayuda y la generosidad es una característica de la iglesia. Esta es una ilustración con la que quiero terminar. Esta es una ilustración de una leyenda china, que un alumno va donde su maestro y le pregunta: maestro, ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? Y le dice: bueno, la diferencia es pequeña, pero es sustancial. Así que en esta historia el maestro lleva a su alumno a un lugar muy lejano, donde abre una puerta y ve que hay un grupo de personas que no han comido, que tienen mucha hambre, y en medio del lugar donde están hay un recipiente, un contenedor con comida suficiente como para saciar el hambre de todos y más. Pero hay un pequeño problema, y es que todos los que están en esa habitación tienen una cuchara en la mano, pero el mango de la cuchara es tan largo que está pegado a su brazo hasta su hombro, de modo tal que no pueden doblar la mano donde tienen la cuchara para llevarla a su boca y alimentarse. Entonces pueden meter la cuchara en el recipiente, pero no pueden llevarse la comida a la boca. Y esto significa un gran sufrimiento. Esto es el infierno, le dice el maestro al alumno. Así que ahora van a una siguiente puerta porque les va a enseñar qué es el cielo. Y finalmente abren la puerta y es exactamente la misma escena. Hay muchas personas que tienen mucha hambre. En el medio del salón hay un gran recipiente con comida suficiente para saciar a todos. Y todos también tienen una cuchara que está sujeta de su mano, pero el mango de la cuchara está pegado del brazo al hombro y no pueden llevar la comida a la boca. Pero la diferencia es que cada uno, en lugar de tratar de llevar la comida a su propia boca, pone la cuchara en el recipiente y la pasa a la boca de su prójimo, de su semejante o de alguien que está cerca de ellos. Y hermanos, esa hace toda la diferencia. La iglesia, los cristianos, sentimos compasión por las aflicciones y participamos. Somos generosos o somos llamados a la generosidad. Y esa es una característica de una iglesia viva. Esto es lo que vemos en la iglesia en Antioquía. Dios lo hizo con ellos y yo estoy seguro que Dios puede hacerlo con nosotros. Puede hacer que nosotros seamos una iglesia que anuncia el evangelio, no solamente a pesar de la adversidad, sino mucho más en la adversidad. Dios puede hacer de nosotros una iglesia que da fruto de salvación, de vidas transformadas, no porque somos una iglesia hermosa y porque somos hermanos amorosos, sino porque es la mano del Señor obrando a través de nosotros. Dios puede hacer que nosotros seamos cristianos, seguidores de Jesús, que nos propongamos vivir bajo las enseñanzas y siguiendo el ejemplo de Jesús, y que esa sea la meta de nuestra vida. Y Dios puede hacer que seamos una iglesia que socorre a los que padecen necesidad. Dios lo hizo con esta iglesia y yo estoy seguro que puede hacerlo también con nosotros. Creo que en muchos aspectos ya lo he estado haciendo, pero debemos seguir perseverando y aún crecer en estas características. Vamos a terminar este tiempo en oración. Oremos. Amado Dios, te doy gracias una vez más porque nos permites revisar, Señor, el ejemplo de la iglesia en Antioquía. Padre Santo, te pido, Señor, por todos los que somos creyentes, somos tus hijos, y Padre Santo, somos parte de la iglesia local en Salamanca,
quiero pedirte, Dios, que nos ayudes a ser una iglesia que anuncia el Evangelio, Señor. Que este tiempo de adversidad que aún vivimos nos empuje, Padre Celestial, a llegar quizá a lugares o a personas que antes no podíamos haber llegado porque quizá ni siquiera estaban en nuestro corazón. Ayúdanos, Dios, a ser una iglesia que comparte el Evangelio, sobre todo en este tiempo de adversidad, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que nos ayudes a ser una iglesia que da fruto, una iglesia que es transformada, pero también que tú usas para que otros sean transformados, para que otros se conviertan, Señor, de sus caminos. Ayúdanos a nosotros a convertirnos, Señor, si es que algunos de nosotros hemos sido solamente oyentes o simpatizantes, que podamos, Dios, rendirnos a Jesús como nuestro Salvador personal y que tú transformes, Señor, nuestra vida. Que, Señor, pasemos de ser solo aprendices a ser seguidores. Señor, que podamos ser verdaderos cristianos, que hagamos de nuestra meta de vida, Señor, vivir bajo las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Que esa sea, Señor, nuestra meta diaria y el anhelo de nuestro corazón. Y te pido también, Señor, que nos hagas una iglesia generosa. Que, Señor, participemos, una iglesia que participa y que suple las necesidades de los hermanos, Señor. ¿Cuántas personas en este tiempo, Padre Celestial, por tu gracia hemos podido ayudar? Y si nos has dado, Señor, que así como hemos recibido de tu mano, que también demos, Dios, para las necesidades de otros. Concédenos ese privilegio, te pedimos, Señor. Gracias por ese tiempo precioso que tú nos concedes tener. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, damos gracias una vez más por su atención durante este tiempo. Esperamos que sigan disfrutando de esta semana, del cuidado del Señor. Y para terminar, quiero decirles que la próxima semana, el primer domingo de agosto, tendremos nuestro culto a través de la plataforma Zoom. El culto no va a ser a través de YouTube, sino vamos a reunirnos a través de la plataforma Zoom y queremos invitarlos a que puedan acompañarnos y participar. Es un tiempo en el que podemos vernos a través de una pantalla, pero finalmente vernos y saludarnos y tener un tiempo especial de comunión. Así que la próxima semana nuestro culto será a través de la plataforma Zoom y estaremos haciendo lo posible para compartir con todos el enlace y lo necesario para que usted pueda participar de esta reunión. Y si quiere participar de las necesidades de nuestros hermanos, de las familias a través de una ofrenda especial, por favor, comuníquese con nosotros o a través de las cuentas de nuestra iglesia. Usted puede también hacer su ofrenda e indicarnos el destino de esta ofrenda y nosotros con mucho gusto vamos a estar también poniéndonos en contacto y tratando de usar todo lo que el Señor provea para las necesidades de sus hijos. Gracias, hermanos, por su atención. Que el Señor le bendiga.